Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Pues bien, vamos a continuar con una clase más de teología para laicos. Nos encontramos en el apartado de la creación. Estamos ya básicamente en la mitad de todo este estudio y el día de hoy vamos a ver específicamente la providencia de Dios. Es decir, que Dios, si bien es el artífice y creador de todo cuanto existe, no ha dejado al fatalismo o a la deriva incierta a su criatura y a toda la creación, sino que está pendiente de todo ello. Esto es la providencia de Dios. Vamos entonces a comenzar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos un pequeño momento de silencio, pedimos la venida del Espíritu Santo por intercesión de la Santísima Virgen María. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, comenzamos. Providencia de Dios. La providencia puede describirse como el conjunto de acciones y disposiciones por las que Dios lleva a cabo sus relaciones continuas con el mundo y el hombre, con el fin de conducirlos hacia su perfección final. Con ello, el cuidado que tiene Dios de su creación tiene un sentido, y este es justamente una meta, la perfección de todo cuanto Él ha creado. Por ello, pues se relaciona con el mundo y con el hombre, por antonomasia con aquel que ha sido constituido como su hijo. Consiste así en un gobierno del mundo, que abarca lo que ocurre en la naturaleza y en la historia, lo que afecta a las comunidades humanas y lo que atañe a la vida de cada individuo. El Concilio Vaticano II habla de ella como la fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y de los acontecimientos de la vida humana. Numeral 2 de Nostra Aetate. Eso es importante, porque reconocer a un Dios providente también nos ayuda a entender que los acontecimientos, vicisitudes de la historia humana y de nuestra vida existencial ahora en el presente tienen un sentido. Aunque a veces sea difícil desentrañar el significado, el por qué y el para qué, sin embargo sabemos que Dios tiene el control de todo. Pero aquí entra un punto de conflicto muchas veces, que para cualquier teólogo inclusive no es tan fácil explicarlo. Y es que en medio de este querer de Dios, de esta protección de Dios, entra el libre albedrío. Y aquí el Dios omnipotente ha querido ser dueño de absolutamente todo, decía Santa Catalina de Siena, menos de nuestra libertad, de nuestra voluntad. Con lo cual, Él, aun cuando desea todo esto y todo va a llegar a un final en perfección, como Él ha deseado, sin embargo el ser humano, criatura de Dios, tiene la libertad para tomar decisiones que inclusive vayan en contra de ese proyecto. Aquí viene el conflicto, ahí viene el choque entre la criatura que no se deja, digamos así, providenciar por Dios, que no se deja proveer por Dios, y este Dios que intenta llevarle hasta su consumación final. En este conflicto que existe, el ser humano puede llegar a considerar también la opción del alejamiento total y definitivo de Dios. Y esto es el infierno. Y sin embargo, el proyecto de Dios continúa
con la creación. Es decir, que es una invitación continua para dejarse proteger por Dios y llevar al fin último, y la criatura tiene esa libertad de dejarse o no dejarse, de aceptar o no aceptar esta oferta. Digo, en términos generales, se entiende. Evidentemente luego hay cuestiones más específicas, más concretas, que siempre tenemos que reflexionarlas. Ya en nuestra vida, digo, porque hay cosas que a veces son incomprensibles, ya en los acontecimientos mundiales, nacionales, religiosos inclusive, católicos inclusive, eclesiales dentro de la iglesia y dentro de nuestras comunidades, que uno a veces piensa, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios lo permite? Digo, siempre es un tema de reflexión. Aquí tenemos pues ya el concepto general. Vamos a seguir profundizando. La providencia, que es el cuidado continuo que mantiene Dios con sus criaturas, es una verdad inseparable de la fe en Dios creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas, según dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 308. Él está siempre atento, está allí presente. La Iglesia anuncia la divina providencia no por invención suya, sino porque Dios se ha manifestado así cuando ha revelado en la historia de su pueblo que su acción creadora y su intervención de salvación estaban indisolublemente unidas, formaban parte de un único plan proyectado en los siglos eternos. Creación y salvación es un único plan de Dios. Y nosotros hemos sido acogidos por la misericordia en la creación y luego por un acto todavía que se suele decir más portentoso, más grande que la propia creación, que es luego la redención y salvación. Todo esto nos llega a nosotros. Soy criatura y soy salvado en esperanza. Pero todo luego tiene su punto de desarrollo de esa salvación y redención en mi libertad. Si es que yo acepto que soy criatura y que Dios me ha salvado. ¿Acepto esta oferta, este regalo de la salvación? Esto lo mencionaba San Juan Pablo II en la catequesis sobre la providencia número 4. La providencia divina es un dato constante en la Escritura. Dios conduce todo lo creado hacia el bien, hacia el fin para el que las criaturas existen. Entonces, no es invención humana, sino que esto ha sido constatado por la acción de Dios en la historia y evidentemente en su palabra, en este caso, en la Sagrada Escritura. Salmo 145, versículo 9. Dios es bueno con todos, y su misericordia se extiende a todas sus obras. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura. Sabiduría 8, versículo 1. Porque todo está desnudo y patente a sus ojos. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá. Esto lo menciona también la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano I, en el numeral 1 de Dei Filius. Y entonces, a pesar de la acción libre de la criatura, el proyecto de Dios se mantiene. Su providencia permanece. Y esto se ve manifestado de una forma muy preclara, muy luminosa en la vida de los santos. Porque en medio de dificultades, injusticias, tanta oscuridad a su alrededor, mientras ellos permanecían firmes y confiando en la providencia, Dios actuaba para que todo lo que les ocurría al final redunde en la gloria de Dios y en la santificación de esta persona y convirtiéndose así en un ejemplo para muchos otros, inclusive convirtiendo este momento, esta situación, en causa de conversión para los otros. En los santos se manifiesta esto porque allí uno nota cómo la providencia de Dios actúa tan claramente. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 303 nos dice: la solicitud de la providencia divina es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, desde las cosas más pequeñas hasta los acontecimientos decisivos del mundo y de la historia.
En este punto es importante mencionar que hay que tener cuidado con una tendencia. Luego veremos la otra tendencia. Hay que tener un equilibrio, ¿no? La primera tendencia es a pensar de que todo, absolutamente todo, ha ocurrido porque así ha querido Dios que sea. Y cada cosita, cada cosa que ha ocurrido es como un mensaje de Dios, o que cada cosa que ha ocurrido ha sido porque Dios, en su voluntad positiva, querida, así lo ha manifestado. Ese es un exceso. El mirar en todo voluntad positiva de Dios es un error. ¿A qué me refiero con voluntad positiva? Que Dios realmente lo quiera así. Hay cosas que Dios no quiere. Y aquí entra algo que se llama la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva, entonces, es todo aquello que Dios permite que se dé, aun cuando Él no quisiera que fuese así, porque está dentro de la libertad y de la voluntad del ser humano. Y luego todo lo que de estas decisiones del ser humano tomadas, pues se desprenda como consecuencias, como a veces daños inclusive colaterales. Todo esto, pues no es que se le escape a Dios, pero Dios lo permite y lleva todo esto a un cauce para redundar en el mayor bien de todos los que se quieren dejar cuidar por Él. ¿Se entiende? Entonces hay que tener cuidado. Hay una frase que se suele decir, si Dios quiere, si Dios quiere. De cierta manera está muy bien, si se lo dice con todo el criterio, el sentido, pero estaría mal si es que uno dice, si Dios quiere, y si pasó eso es porque Dios quiere. Y si lo de acá es porque Dios quiere. Hay que tener un poco de cuidado. Voluntad positiva, manifiesta y querida de Dios, y por otro lado, voluntad permisiva de Dios. En algún momento el Papa Francisco había dicho que las religiones eran parte de la voluntad permisiva de Dios. Y saltaron por ahí algunos que se llaman supuestamente tradicionalistas y que lamentablemente allí les falta más tradición para entender esto, ¿no? Eso inclusive es un tema abordado por Santo Tomás de Aquino al respecto de esta voluntad de Dios, de lo que Dios permite, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿es voluntad permisiva que existan religiones? Sí. Pero la voluntad positiva de Dios es que exista solamente una. Y es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad en Jesucristo nuestro Señor, gracias a la acción del Espíritu Santo. Y así conozcamos al Padre. Esto como para tenerlo un poco más claro. Entonces el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica afirma claramente, Dios sí está pendiente de todo, teniendo presente también esos matices que he mencionado. Esta convicción implica que las cosas no suceden al azar o por casualidad, y que el orden causal del universo no deriva de una fuerza anónima o de agentes que actúan al margen de Dios. En cambio aquí ya viene el otro exceso, la otra desviación, y es pensar que todo es por casualidad. Dios ha dejado ahí a la creación en su deriva, ahí anda, y Él está despreocupado en otras cosas. Y todo lo que pasa es sencillamente porque proviene de la voluntad individual y por el azar de las leyes naturales, que ahí se dan, se mezclan, aquí, acá, 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 y todo es como sencillamente un devenir de situaciones. Esto está evidentemente mal. Allí se quita a Dios de la ecuación, ¿no? Se excluye especialmente la fatalidad, es decir, la idea supersticiosa de que el hombre se encuentra dominado por energías ocultas en el cosmos, que ejercerían sobre la existencia humana una influencia negativa e inexorable. Visión fatalista y no providente. Eso se da en la brujería sobre todo, ¿no? ¿Qué significa esto? Eso es otro exceso de este mismo, todo es al margen de Dios, ¿no? Y es en cambio pensar que hay como fuerzas ahí misticistas, espiritualoides, que hacen que uno haga ciertas cosas aquí y acá, porque dependemos de estas energías y fuerzas. Desde cosas más burdas como el horóscopo, hasta pensar que, por ejemplo, que todo depende de la lucha. Esto ha acusado fuertemente la Iglesia Católica para prevenir a la devoción al respecto de los ángeles, por ejemplo, en este directorio para la piedad popular, y ha dicho, hay que tener cuidado de pensar que todo depende de mi ángel de la guarda.
y de su lucha con el demonio. Mientras ellos están luchando ahí, peleándose, depende de eso que a mí me vaya bien, me vaya mal, que yo tome buenas decisiones o malas decisiones. Mucho cuidado también con estas desviaciones supuestamente espirituales, en este caso específico al respecto de energías cósmicas, pero también de la devoción a los ángeles. En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor, dice Santo Tomás de Aquino. Ha preferido el mundo tal como es, un mundo que debe alcanzar su perfección. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. También lo dice en la Suma contra los Gentiles. Estudiaremos el problema del mal más adelante. Entonces Dios ha visto que la mejor forma, la forma más perfecta, aun cuando no haya creado a la creación en un estado de perfección absoluta, sino más bien de proceso hacia la perfección, como le decía también Jesús a Santa Catalina de Siena. Le decía, yo sé que el hombre va de lo imperfecto a lo perfecto. Así también la creación ha querido presentarla en su creación, en su forma de hacerlo, pues Él en perfección la creación. Pero esa perfección se da en una continuidad que llega a una consumación. ¿Se entiende? El acto creador es perfecto, la criatura, en cuanto que proviene de Dios, es perfecta en ese sentido, pero ha sido creada perfectamente para que se desarrolle y llegue a una consumación de perfección. Esto lo vemos desde nuestra visión puramente biológica nuestra. ¿De dónde provenimos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Aquí también se dice que el problema del mal, pues se lo verá más adelante. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 308 nos dice: Dios es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece, dice Filipenses, San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 13. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Dios creador, origen de todo cuanto existe, y sin embargo también presente en las causas segundas, en las cosas que suceden después de que la criatura o que la creación ya existe. Por su providencia, Dios ha previsto que el hombre fuera partícipe libremente de la vida bienaventurada y le ha salido al encuentro. Pero el hombre puede rechazar la llamada a esa vida bienaventurada y considerar los acontecimientos históricos como resultado exclusivo de las acciones del hombre, sin reparar en su dimensión de eternidad. Sin embargo, estos acontecimientos se mueven en las manos amorosas de Dios, que no quiere el mal en la historia, pero lo permite por respeto a la libertad creada y porque de esos males puede sacar bienes. Es lo que hemos ya enfatizado hace un momento. La providencia infalible de Dios no fuerza la acción libre de las criaturas racionales. Dios no obliga. Iría en contra de su amor. Dios propone. No sabremos el sentido pleno de la historia hasta el fin de los tiempos. Y en medio de el entramado de situaciones que se dan en nuestra vida, uno solamente rinde el culto a Dios diciendo: adoro tu voluntad positiva y manifiesta, y tu voluntad también permisiva. Ambas las adoro. Señor, solamente en el fin, cuando vea con tus ojos lo que ha ocurrido, pues todavía más te daré gracias y más gloria y más te adoraré, porque entonces podré ver cómo tú, con hilitos, digamos así, de amor, ¿no?, ibas ubicando todo para lograr la redención del género humano. Inclusive se entenderá que ha sido misericordioso y providente hasta con aquellos que se han condenado, porque no lo aceptaron, pero Dios se dio totalmente por su salvación, aunque ellos hayan rechazado eso, e inclusive adoraremos y daremos gracias a Dios, porque la condenación de aquellos no es o no va a ser tanta como mereciesen, porque Dios ha sido providente y ha hecho que su pena, su castigo eterno, pues no sea tan severo como seguramente lo merecían, o inclusive nos merecíamos, ¿no?
Nadie debe estar seguro de su salvación. La presencia providente de Dios lo invade absolutamente todo. Ni los lugares recónditos son un problema para su mirada, ya que Dios ve desde el interior del ser. Esta presencia de Dios se llama presencia de inmensidad. Él está en todo lugar, aunque no se identifica con esos lugares, esos espacios, porque Dios no es todo lo que existe. Eso se llama panteísmo, aun cuando Él está presente en todo lugar. El Salmo 139 nos dice lo siguiente en los versículos del 7 al 10. ¿A dónde alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo hasta el Sheol, allí te encuentras. Si monto en las alas de la aurora y habito en los confines del mar, también allí me guiará tu mano, me sujetará tu diestra. En el numeral 305, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. Mateo nos dice lo siguiente: No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Preguntemos a un santo, a un misionero, a un hombre de Dios, a una mujer entregada al Señor, que haya hecho este ofrecimiento. Primero, lo primero, reino de Dios y tu justicia, Señor. Y nos van a dar testimonio de que el resto siempre les fue dado en providencia. En Cristo los cristianos aprenden la confianza en su Padre Dios. No hay nada para un cristiano que no provenga de la mano amorosa de Dios, porque ni siquiera los momentos más duros de la existencia están alejados de la voluntad de Dios. Romanos 8, versículo 28 nos dice: todo coopera al bien de los que aman a Dios. Y esta es la confianza que tenemos puesta en las manos de Dios. Los santos, ante las adversidades más extremas, no dejan de invocar a Dios para que puedan verse libres de las amenazas, pero sobre todo para que se cumpla el designio amoroso de Dios. Por eso, no tienen temor ante el dolor ni ante la muerte, ya que las adversidades de la tierra no pueden más que unirles al cuerpo doliente del Señor. Es que ellos veían en absolutamente todo la mano de Dios. Entendían claramente que hay cosas que Dios no quiere, pero que se daban, y ellos veían que en medio de esto el misterio de la providencia de Dios y de su mano amorosa siempre estaba actuando. Santo Tomás Moro, por ejemplo, poco antes de su martirio, para consuelo de su hija, escribía lo siguiente: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Amén. Confrontarlo con el numeral 313 del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por haber estado atentos a esta clase. Permítanme ahora sencillamente darles la bendición. Continuamos luego con el siguiente tema. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.